Ante la coyuntura presentada por el estudio del Plan Nacional de Desarrollo del gobierno del señor Iván Duque, que fue presentado en el límite del tiempo establecido por la Constitución Nacional de la República de Colombia, encontramos una serie de elementos preocupantes en realidad, toda vez que, por ejemplo, se intenta meter por debajo de cuerda una serie de elementos de reforma tributaria, de reforma pensional, de reforma a la justicia, incluso llegando hasta el ridículo de mencionar con nombre propio como el gran salvador de Colombia al señor Uribe Vélez, personaje tan cuestionado, tal vez de las personas más cuestionadas en la historia de Colombia, por una serie de irregularidades, de crímenes supuestos que no ha resuelto ni la justicia ordinaria, ni la Corte Suprema de Justicia, ni la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Como sabemos, en Colombia de ahí no resulta absolutamente nada, y menos con un personaje tan poderoso como es el señor Uribe. Entonces, este Plan Nacional de Desarrollo, que es la bitácora fundamental, guía básica, punto de referencia de un cuatrienio, está empantanado. Este Plan Nacional de Desarrollo, como cualquier otro, contempla en principio el gasto agregado de 4 vigencias fiscales. Los planes de desarrollo incluyen el plan financiero, los planes operativos anuales de inversión, los presupuestos generales de la nación que tienen un carácter anualizado y por tanto obedecen a la aplicación del marco fiscal de mediano plazo con base en el estudio, análisis y proyección de una serie de indicadores macroeconómicos fundamentales con base en los cuales se toman decisiones de política pública a mediano plazo, como son, por ejemplo, las expectativas o proyecciones de crecimiento del Producto Interno Bruto, de la tasa de inflación, de la tasa de interés, de la tasa de cambio, del precio internacional del barril de crudo de referencia para Colombia, de la libra de café, de las exportaciones, las importaciones, el gasto público, los ingresos del Estado, el comportamiento de los impuestos y de otros recursos como son los recursos de capital de la nación, entre otros elementos. Entonces, obviamente que es un tema sumamente complejo, que la Constitución establece que en 3 meses a partir de la presentación al Congreso de la República del proyecto de esa ley del Plan Nacional de Desarrollo de parte del Gobierno Nacional debe expedirse la ley correspondiente, y entendiendo que son más de 1000 páginas que deben estudiarse detenidamente y que el tiempo pues es muy corto, especialmente desde el punto de vista de que hay una cantidad de temáticas complejas, distintas: medio ambiente, economía, justicia, seguridad nacional, industria, agricultura, minas y energía, transporte, telecomunicaciones, etcétera, que obviamente no se pueden contemplar por una sola persona, por lo que debería trabajarse a partir de comisiones especializadas que aboquen el conocimiento de los temas por separado. Pienso yo que el Plan Nacional de Desarrollo en esta vigencia que comienza y para las siguientes 4 que estarán integradas en el cuatrienio del señor Duque, tendrán una serie de dificultades, toda vez que no hay consenso, no hay mayoría parlamentaria a favor del gobierno nacional. Hay una serie de enfrentamientos sumamente fuertes con base precisamente en las objeciones que presentó
el señor Duque, a la ley reglamentaria de la JEP, y ahora recientemente pues una serie de enfrentamientos y de ataques directos de algunos miembros del Centro Democrático en contra de la JEP, satanizando a quienes apoyan la JEP como victimarios y poniendo a las víctimas como enemigas del proceso de paz y del acuerdo respectivo. Pienso que el ambiente no es el mejor, para no hablar del tema de Venezuela, que se ha tomado como caballito de batalla para ocultar y esconder todas las problemáticas complejas de violencia, de miseria, de pobreza, de exclusión, de inequidad, que son características de este país y que el gobierno colombiano parece, cada vez hay más evidencias de ello, que no tiene ninguna intención de enfrentar y mucho menos de solucionar. No es más que ver el caso de las movilizaciones de los indígenas, las mingas, que se están dando ya hace más de 15 días en el Cauca y en Nariño, el fortalecimiento de grupos ilegales al margen de la ley, armados, que enfrentan al Estado impunemente, la ineficacia de la justicia, el desgaste profundo del fiscal general de la Nación, a quien ya nadie le cree, que ha perdido toda credibilidad debido a sus aparentes nexos con la corrupción de Odebrecht y de otros sectores económicos colombianos. Y finalmente las posiciones negacionistas de los nuevos directivos, de los elementos del Estado que deberían participar en el estudio, en el análisis, en la recuperación de la verdad y de la historia de Colombia, como son el Archivo General o el Museo Nacional o el Centro de Memoria Histórica, en cabeza de personajes que niegan absolutamente que haya existido un conflicto y por tanto pues no hay por qué recuperar la memoria ni acudir a reparar a las víctimas de los agentes violentos, en particular del Estado y de los paramilitares, que sumados pues causaron algo así como el 80% de la tragedia de esta guerra interna, este conflicto interno de la última generación, digamos, desde 1964, que es cuando se empieza a contabilizar la guerra contra las FARC y el ELN. No veo con buenos ojos, no veo con buenas expectativas, no veo con optimismo el futuro inmediato de nuestro país. Pareciera que estuviéramos condenados por la divina providencia a padecer todos los males posibles. Pareciera que no pudiéramos salir de estos 100 años de soledad de los que hablara García Márquez en Macondo, y que cada vez nos alejáramos más de las posibilidades de una paz estable y duradera, como se intentó por parte del equipo negociador del gobierno Santos y de las FARC, quienes en principio han cumplido los acuerdos, pero el Centro Democrático y algunos sectores de la extrema derecha que los acompañan están empecinados en boicotear, en volver trizas ese acuerdo, como claramente lo han manifestado algunos voceros como Londoño Hoyos, como José Obdulio Gaviria y otros adalides de ese grupo cavernario y antidemocrático que es el Centro Democrático, en mi concepto muy personal. Muchas gracias por su atención.